Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sam Feng. C271. Capítulo 271. Todos miraban fijamente esa puerta profunda y oscura de la ciudad, con los ojos parpadeando por la sospecha y la incertidumbre. ¿A qué está jugando? ¿Fue esto confianza real? ¿O simplemente una estrategia de fuerte vacío? La imagen del estandarte del demonio de sangre del juicio final de Ning Chanch tragándose a 3 millones de soldados con su monstruoso mar de sangre todavía estaba quemada en sus retinas. En esas circunstancias, ¿Temujin todavía se atrevió a abrir las puertas de la ciudad e invitar a Ning Chanch a entrar? ¿Qué significó? ¿Podría ser que realmente no tuviera miedo del aterrador estandarte del pequeño inmortal? Imposible, ¿verdad? La confusión se extendió entre la multitud. Seguramente no podría haber un ejército aún más aterrador acechando dentro de la ciudad, ¿verdad? Eso era imposible. Contando el millón anterior de soldados del Lobo Celestial y los 3 millones que acaba de aniquilar Ning Chanch, el Yuan mongol había perdido la asombrosa cifra de 4 millones de soldados solo a manos de Ning Chanch. 4 millones. Aunque este mundo tenía una población enorme y las dinastías no podían medirse según los estándares históricos normales, 4 millones de soldados tenían que representar al menos el 60% de todo el poderío militar del Yuan mongol. 60%. Se fue. En otras palabras, después de hoy, el ejército mongol Yuan probablemente no fue suficiente para controlar sus vastos territorios. Incluso podría colapsar por completo. Arrugarse. Entonces, si el poderío militar no era la respuesta, ¿de dónde sacaba Temujin esa confianza? ¿Hunde? Los espectadores de Jianbo estaban desconcertados. Muchos sospecharon que era solo un fuerte acantilado vacío, tratando de asustar al pequeño inmortal. Pero ¿podría una figura como el pequeño inmortal, que había masacrado él solo a 3 millones de soldados, sentirse intimidada por un truco tan simple? Sí, claro. Sonrieron con desdén, listos para el espectáculo. Esto será bueno. Sin embargo, algunos de los mayores de Jiangu, más experimentados, tenían expresiones solemnes. Sabían que las cosas no eran tan simples. Algo anda mal. Las mayores fortalezas de una dinastía son dobles, murmuró lentamente un veterano, su voz captó la atención de todos. Primero, los ejércitos pueden formar formaciones capaces de reprimir a los inmortales de la tierra. Incluso los máximos expertos de las 9 provincias caerían ante el alma de un ejército de 1 millón de hombres. Pero, esa no es la razón fundamental por la que las dinastías gobiernan las 9 provincias, ¿o? Entonces, ¿qué es? Nunca te lo has preguntado, ¿por qué ningún experto en artes marciales se ha atrevido a hacer lo que el pequeño inmortal está haciendo ahora, entrar solo en una capital imperial para asesinar al emperador? ¿Un ataque de decapitación? La pregunta del viejo maestro flotaba en el aire, dejando a todos en silencio. Sí, ¿por qué no? Era una duda que acechaba en la mente de todos. Los ejércitos eran aterradores, claro, pero no podían proteger la capital cada segundo, ¿verdad? No tenía sentido que los máximos expertos desconfiaran tanto de las dinastías. Alguien no pudo evitar mirar hacia Xiao Sanxiao. El 12º asombro de las llanuras centrales había hecho algo similar una vez, ¿no? Pero ese era un reino pequeño, tal vez como el nivel de Dalí. Juego de pelota diferente. Xiao Sanxiao dejó escapar una respiración suave, con los ojos nublados por emociones complejas, aparentemente perdidos en los recuerdos. Rara vez hablaba, pero ahora lo hacía, por la fortuna Dao imperial, o fortuna dinastía A. Desde que comenzó la era de las dinastías, ha existido el dicho, ningún emperador de las 9 provincias es débil. Es por culpa de Dynasty Fortune. En primer lugar, puede reforzar el cultivo de artes marciales del emperador, incluso combinándose con él de maneras extrañas. En segundo lugar,
Mejora directamente la fuerza del emperador, aumenta el jugo. ¿Un inmortal de la tierra común y corriente frente al emperador de una nación importante? Probablemente fue abofeteado hasta la muerte con un saludo casual, Splat. Xiao Sanxiao recordó su propia aventura en la capital de ese pequeño reino hace años. Aquella vez. Por suerte, el reino era pequeño y su fortuna débil. Esa era la única razón por la que podía entrar y salir libremente. Pero después de eso, no quería tener nada más que ver con las dinastías. Sabía que si hubiera atacado una de las principales dinastías de las 9 provincias, ahora no sería más que huesos dispersos. Estrecho. Por eso, en el momento en que escuchó que Nin Chanch planeaba destruir solo la capital mongol Yuan, corrió inmediatamente. Tenía que ver esto. No era el único experto de primer nivel que había venido por ese motivo. Muchos querían ver, ¿este pequeño inmortal que desafía al cielo realmente tenía los medios? ¿O simplemente estaba fatalmente demasiado confiado? ¿Cuál es? Al escuchar la explicación de Xiao Sanxiao, la expresión de todos cambió. Así que eso es todo. Fortuna del Dao imperial. Para muchos, esta fue la primera vez que escuchamos un término así. Era un secreto de las 9 provincias, uno que las dinastías podían suprimir fácilmente para mantener su mística y poder. Sneaky. No importa cuán ferozmente luchara Jianguo entre sí, nunca podría sacudir verdaderamente los cimientos de la corte imperial. ¿Entonces qué pasa con el Gran Sui? Alguien preguntó, desconcertado. Cuando la capital Sui fue destruida, ¿por qué el emperador Sui no usó su fortuna Dao imperial para contraatacar? Ja, porque la fortuna del Gran Sui ya estaba extinguida, podrido desde las raíces. Un experto solitario, exmiembro de la dinastía Sui, se burló fríamente. No quedaba mucha fortuna, y detrás de escena, los emperadores de las otras grandes dinastías trabajaban juntos para reprimirlo. De lo contrario, ¿cómo pudo haber caído tan fácilmente? Política, cariño. Todos sintieron una sacudida de comprensión. Miraron hacia la puerta abierta de la capital mongol Yuan, de repente, parecía aún más las fauces de una bestia aterradora. Definitivamente una trampa. Sus miradas volvieron a Nin Chanch. ¿Qué elegiría? ¿Entrar? ¿O dar marcha atrás? Incluso si Nin Chanch decidiera retirarse ahora, después de masacrar solo a 3 millones de soldados, nadie en las 9 provincias se atrevería a menospreciarlo. Ya había demostrado suficiente. Más que suficiente. Todas las miradas se posaron en Nin Chanch. Todavía parecía completamente imperturbable. Como si estuviera aburrido. Solo, la luz espiritual de 5 colores que se arremolinaba en sus ojos tenía un toque de sorpresa y curiosidad. Interesante. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Feng. C272. Capítulo 272. De hecho, se había dado cuenta de este fenómeno Imperial Da Fortune bastante pronto. Cuando la princesa Yunluo visitó Gudan por primera vez, le había regalado un artefacto específicamente para observar la fortuna Dao imperial del Gran Min a través de su conexión. Había adquirido algunas ideas, pero como ella no era la emperador, las ganancias no fueron enormes. Solo un vistazo. Pero ahora, llegando personalmente a la capital mongol del Yuan, inmediatamente sintió la diferencia. Bajo sus ojos espirituales de los 5 elementos, nada podría esconderse. Toda la capital mongol, Yuan, parecía una entidad única y cohesiva. El espíritu colectivo y la presencia de sus ciudadanos se fusionaron, con una energía extraña y potente convergiendo dentro de él. Este poder parecía más fuerte dentro de las murallas de la ciudad y se debilitaba rápidamente cuanto más se extendía. Patrón fascinante. Este poder de la fortuna Dao imperial. Se siente un poco más débil de lo que debería ser. ¿Fue cuando devoré a esos 3 millones de soldados hace un momento? Nin Chanch reflexionó internamente y se encendió una chispa de comprensión. Esta fortuna imperial Dao fue la base de la dinastía. Cuanto más fuerte es la dinastía, más profundas son sus raíces y más potente es su fortuna. Y viceversa. Tal como sospechaba antes, Nin Chanch pensó lentamente.
la mayor parte de las 9 provincias, la fortuna total se concentra en las distintas dinastías. La participación de Hyangbu no es ni siquiera el 10% de las dinastías. Si quiero reunir la fortuna de las 9 provincias, no puedo evitar tratar con estas dinastías. Tengo que revisarlos. Sabía exactamente por qué Temujin había abierto las puertas y lo había invitado a entrar. Sin duda, algún tipo de trampa estaba esperando. Obviamente. Pero a él no le importaba. TCH. Hasta ahora, solo había mostrado el Bloodfiend Banner que acababa de terminar de refinar. Recién empezando. Cualquiera que fueran los trucos que Temujin había planeado, Nin Chanch tenía absoluta confianza en que podía manejarlos. Tráelo. Había dicho que destruiría la capital mongol Yuan y decapitaría a Temujin. Él cumpliría su palabra. ¿Y ahora? Tenía una nueva razón, observar de cerca esta dinastía fortuna. Nin Chanch ahora sentía genuina curiosidad. Quizás hoy podría incluso crear su propio método para utilizar la fortuna. Oh, nuevo proyecto. Cuando Gudang finalmente se estableció como una secta inmortal, definitivamente necesitaría fortuna para anclarla. Aún más adelante, si el mundo mismo ascendiera, la fortuna sería indispensable. Estas cosas eran inevitables. Por eso, tenía que entrar en esta capital. No hay elección. Mientras todos contenían la respiración, la voz helada de Temujin gruñó, Nin Chanch. Si no te atreves, sal de aquí, vuelve a Gudang y espera a que mi caballería de hierro aplane tu puerta de montaña. Burla patética. Este torpe intento de provocación en realidad hizo reír suavemente a Nin Chanch. G. Una curva burlona tocó sus labios. Yudao, entremos, Nin Chanch le dijo suavemente al divino cóndor. Los ojos del cóndor se iluminaron inmediatamente con intensa emoción y fervor. Chirrido, sí, dejó escapar un largo grito. También estaba increíblemente emocionado. Cuando siguió a Duguyubai, nunca hubo escenas como esta. Ahora, ¿acompañar a Nin Chanch para destruir una capital imperial? Incluso su enorme cuerpo temblaba de emoción. Esto es increíble. Claro, su papel no fue muy importante, principalmente simplemente ahorrarle al señor Dao algo de esfuerzo para viajar, pero esto definitivamente fue algo de lo que presumir ante ese pequeño mono en casa. J.E. Solo pensando en la mirada celosa y odiosa en el rostro del mono cuando el señor Dao le pidió, al cóndor, que viniera, el divino cóndor se sintió inmensamente satisfecho. Chúpalo, mono. Vaya. El divino cóndor extendió sus alas. El poder del viento Sun aumentó. La luz azul fluía sobre sus plumas doradas. Se transformó en un rayo de luz y resonó directamente a través de las puertas abiertas de la ciudad. Choque. Todos los que miraban se quedaron sin aliento. Él realmente entró. Aunque sabían que el temperamento de Nin Chanch no permitía la cobardía, verlo volar directamente a la trampa mortal potencial les causó una gran conmoción. Está loco. Este era realmente un hombre que se enfrentaba a toda una dinastía. Increíble. Nin Chanch, de pie tranquilamente sobre la espalda del divino cóndor, ahora flotaba en el espacio aéreo dentro de la capital, mirando con indiferencia a Temujin frente a él. Temujin salió disparado de su trono. Su expresión era una extraña mezcla de furia y alegría estática. Él está aquí. Furia, porque Nin Chanch realmente se atrevió a entrar, claramente sin mostrar respeto. Alegría, también porque entró Nin Chanch. Si pudieran capturarlo hoy. El método inmortal estaba a nuestro alcance. Mío. Incluso perdiendo 4 millones de soldados, si obtuvieran el método inmortal, valdría la pena. Solo dale algo de tiempo para desarrollarlo y el Yuan mongol se convertiría en el gobernante indiscutible de las 9 provincias. Todo mío. Ja ja ja. Excelente, Nin Chanch. No sé si llamarte sorprendentemente valiente, o simplemente suicidamente ignorante. Temujin miró fijamente a través de la brecha de varios cientos de san. Ahora que estaban más cerca, podía ver a Nin Chanch claramente. Temujin tuvo que admitir que este niño era un monstruo incomparable, como no se había visto en mucho tiempo. Su porte, su audacia, superaban con creces a cualquier supuesto genio.
Impresionante, pero muere hoy. Hoy, mi capital mongol Yuan será tu tumba. La voz de Temujin se volvió helada. Sin ningún movimiento visible, un extraño poder surgió repentinamente a su alrededor. En un instante, toda la capital se sintió sellada. El Dao Imperial Fortune descendió como un maremoto, fluyendo de cada ciudadano, surgiendo de la ciudad misma, transformando el mismo espacio dentro de los muros en una jaula. Clank. En lo alto, casi se podía oír el aullido de un lobo celestial del tótem mongol, una manifestación de la fortuna de su dinastía. Aguoo, fortuna activada. Esto significaba: a partir de este momento, incluso si Nin Chanch quisiera escapar, no podría. Atrapado. A menos que pudiera destruir la propia fortuna de la dinastía Yuan mongol. Buena suerte con eso. Los espectadores de Jianghu palidecieron. ¡Oh mierda! Los inmortales de la tierra de primer nivel entre ellos lo sintieron aún más claramente. Fortuna sellada. La ciudad como una jaula. El emperador Temujin tenía la intención de luchar contra el pequeño inmortal hasta la muerte. Esto es todo. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfeng. C273. Capítulo 273. No es de extrañar que el emperador Yuan no interviniera cuando los 3 millones de soldados estaban siendo masacrados. Alguien exclamó al darse cuenta. Tenía miedo de asustar al pequeño inmortal, tiene sentido. La fortuna del Dao imperial se debilita cuanto más te alejas de la capital. Si hubiera atacado en aquel entonces, tal vez podría haber derrotado al pequeño inmortal, pero el pequeño inmortal también podría haberse retirado, te pillé. El emperador Yuan sacrificó 3 millones de soldados, solo para tender esta trampa, qué cálculo tan despiadado, sangre fría. Todos miraron horrorizados. En el momento en que se formó la fortuna Kage, entendieron la aterradora apuesta de Temujin. Él apostó todo. ¿No tiene miedo de que esta roca que levantó se rompa el pie? Alguien susurró nerviosamente. Puede realmente manejar el poder del pequeño inmortal, arriesgado. Todos estaban en los picos fuera de la ciudad, solo aquellos en el reino del hombre celestial o arriba podían ver claramente la escena dentro de la capital. Miraron fijamente, sin atreverse a perderse ni un solo detalle. Este podría ser el desafío más significativo al gobierno dinástico desde los albores de la era imperial en las 9 provincias. Un momento que realmente define una época. Nin Chanch miró casualmente la jaula de la fortuna que lo rodeaba. Buen truco. Sus ojos solo albergaban curiosidad y análisis. En cuanto a las amenazas de Temujin, los ignoró por completo. Bla, bla, bla. Cualquier truco que tengas, simplemente úsalo ya. Vamos. Nin Chanch se sentó con las piernas cruzadas sobre la espalda del divino cóndor. Una luz de 5 colores parpadeó en sus ojos mientras la naturaleza fundamental de la fortuna Dao imperial se iba desvelando lentamente, capa por capa, dentro de su percepción. Al instante, innumerables chispas de inspiración comenzaron a brillar en su mente. Ajá. Ya veo. Una oleada de ira helada brilló en los ojos de Temujin. ¿Cómo se atreve a ignorarme? Los funcionarios a su lado estaban furiosos. Un insulto al amo es la muerte al sirviente. Ver a Nin Chanch ignorar a Temujin de esta manera dolió más que ser apuñalados ellos mismos. Juraron en secreto, una vez que torturaran al método inmortal de Nin Chanch, lo harían sufrir la muerte más agonizante imaginable. Pagarás. Excelente, ¿dónde está mi ejército Kesig? La voz de Temujin de repente retumbó, resonando en los cielos. Invoca al guardia. Al momento siguiente, los gritos de respuesta rugieron, sacudiendo el cielo. Por orden del gran Khan S, el ejército Kesig y el Yuan mongol están juntos, por el Khan. Bajo la mirada conmocionada de todos, figuras que irradiaban poderosas auras salieron repentinamente del interior del palacio imperial. Vaya. 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 Alguien jadeó audiblemente. De ninguna manera. El ejército de Kesig. La guardia imperial personal del emperador Yuan.
Las leyendas son verdaderas. Si los soldados del ejército lobo celestial pudieran luchar contra 10 soldados ordinarios cada uno, entonces los guardias de Keswick podrían enfrentarse fácilmente a 100. Entre ellos había numerosos los capaces de luchar contra 1000. Figuras vestidas con armadura de lobo celestial negra, empuñando lanzas de lobo celestial. Su presencia es inmensa. Y no montaban a caballo, montaban sobre lobos blancos gigantes, feroces y gruñones. Lobos gigantes. ¡Qué genial! ¿El ejército Keswick realmente existe? Siempre pensé que era solo una leyenda mongol. Estallaron gritos de incredulidad. Ojos fijos en esos jinetes de lobos. Increíble. El yuan mongol veneraba al lobo celestial como su tótem, equivalente al dragón verdadero para otras dinastías. El ejército de Keswick montado en lobos gigantes lo dijo todo. La leyenda afirmaba que 50.000 tropas de Keswick alguna vez derrotaron fácilmente a un ejército de 1.000.000. Pero nunca fue confirmado, muchos pensaron que era solo una exageración fantasiosa. Solo historias, ¿verdad? Pero ahora, el ejército Keswick quedó al descubierto ante los ojos de todos. Y no solo eso. Lo que más sorprendió a todos fue, hebras de la fortuna Dao imperial llovieron desde el cielo, infundiéndose en los 50.000 soldados Keswick. ZZZZT. Enciende. Al instante, su aura ya formidable se hizo aún más inmensa. Un poder místico fluía a través de ellos. Más fuertes, mucho más fuertes, que los ejércitos fuera de la ciudad hace unos momentos. Vaya. Este era el poder de Imperial Da Fortune. Solo el ejército Keswick pudo soportar su infusión directa. Tropas especiales. Nin Chanch, ese estandarte de sangre tuyo es ciertamente milagroso, capaz de romper el aura siniestra del alma del ejército. La confianza de Temujin aumentó y una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Veamos si ese estandarte de sangre puede romper mi ejército Keswick, protegido por la fortuna imperial. Jaque mate. El aura feroz del ejército Keswick se elevó hacia el cielo. El poder de Imperial Da Fortune no era algo que la gente común pudiera comprender. Solo los gobernantes de otras dinastías comprendieron verdaderamente su inmensidad. Esta era la razón por la que los emperadores generalmente no se preocupaban demasiado por los asuntos de Jiangu, a menos que surgiera algún experto verdaderamente revolucionario. Esta fue también la razón por la que Temujin se atrevió a dejar entrar a Nin Chanch a la capital. La carta de triunfo definitiva. Lo había visto claramente antes. Nin Chanch destruyó a los 3 millones de soldados principalmente porque su estandarte de sangre debilitó el poder del alma del ejército. Pero protegida por la fortuna Dao imperial, el alma del ejército Keswick sería fundamentalmente diferente de las almas del ejército ordinarias. En cierto modo, este era un ejército de fortuna. Una bestia completamente diferente. Estaban estacionados permanentemente en la capital mongol y rara vez eran desplegados afuera. Los espectadores de Jiangu miraron horrorizados a la temible caballería de lobos. Infundido con Imperial Da Fortune, cada guardia de Keswick no parecía más débil que un experto en el reino del hombre celestial. Y podrían unir sus auras sin problemas. Mucho más allá de lo que la misma cantidad de artistas marciales individuales de Havenman podrían lograr. Sinergia aterradora. Los jadeos volvieron a resonar. ¡Qué fuerte! Entonces este es el verdadero fundamento de la dinastía mongol Yuan. Con el ejército Keswick presente, incluso si todos los demás ejércitos fueran destruidos, el Yuan mongol podría sobrevivir. El núcleo permanece. La gente no pudo evitar mirar atrás a Nin Chanch, todavía sentado tranquilamente en el divino cóndor. ¿Cómo respondería esta vez? ¿Podría el Doomsday Bloodfiend Banner volver a hacer su magia? ¿Podrá vencer a Fortune? La expresión de Nin Chanch permaneció inalterada, apenas un destello de ligera sorpresa en sus ojos. Interesante combinación. Miró al ejército Keswick y notó la fusión única entre estos guardias y la dinastía Fortuna. Pero, solo este ejército Keswick por sí solo no fue suficiente para sacudirlo. Todavía no es suficiente. Él sonrió débilmente. G. Decidió no utilizar el Doomsday Bloodfiend Banner esta vez. Nope. Acababa de devorar 3 millones de almas en esencia. Todavía estaba digiriendo.
No hay necesidad de activarlo a la fuerza y desperdiciar ese precioso poder. Nin Chanch tenía muchos otros trucos bajo la manga. Abundancia. Bajo la atenta mirada de todos los presentes, Nin Chanch permaneció sentado con las piernas cruzadas sobre el cóndor. La luz espiritual de 5 colores comenzó a brillar en las yemas de sus dedos. Pequeñas motas de maná de los 5 elementos, como la luz de las estrellas, reunidas a su alrededor, mota por mota. Este fue el fundamento mismo del maná. ¿Qué está haciendo ahora? Habilidad divina, dispersar frijoles en soldados. Vaya. Nin Chanch agitó la manga de su túnica taoísta. Hojas sobre hojas de maná puro caían en cascada hacia abajo, como si esparcieran frijoles inmortales. Brilla. Brilla. La multitud estaba desconcertada. ¿Qué? ¿Frijoles? Pero al instante siguiente, se me abrieron las bocas. Todos se quedaron paralizados, completamente atónitos. De ninguna manera. Esos frijoles dispersos de maná puro comenzaron a transformarse rápidamente en el aire. Morp. Evoluciona. Cifras materializadas en el vacío. Soldado tras soldado, vestidos con la resplandeciente armadura inmortal de 5 colores, aparecieron de repente. Su presencia combinada era abrumadora, majestuosa y absolutamente divina. Vaya. Ejército instantáneo. Contacto, 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San San Feng. C274. Capítulo 274. J.E. Ja. Gritos débiles y rítmicos, que parecían resonar desde una distancia infinita, resonaron en los oídos de todos. El sonido no era fuerte, pero era desconcertantemente claro. Los ojos de cada persona estaban muy abiertos, mirando la escena milagrosa que se desarrollaba. No podían creer lo que veían sus propios ojos. ¿Es esto real? Al lado de Nin Chanch. Pequeños puntos de luz de 5 colores parpadeaban como la luz de las estrellas, como luciérnagas brillantes. Y desde esa luz, soldado tras soldado vestidos con relucientes armaduras inmortales se materializaron. Dao Bin. Su aura era inmensa, poderosa. Vaya. Vaya. La gente no podía dejar de tragar nerviosamente. Golp. Golp. Aparecieron cada vez más de estos Daben con armadura inmortal. En un abrir y cerrar de ojos, formaron filas, una plaza militar que coincidía fácilmente con el tamaño de los jinetes de lobos que sigo puestos, haciendo guardia debajo de Nin Chanch. Formación completa. Akum. La apariencia completa de estos Daben blindados inmortales fue revelada al mundo. Completamente envueltos en brillante armadura inmortal de 5 colores, cada uno medía 8 chi de alto, TLN, aproximadamente 2,6 metros / diagonal 8,5 pies, empuñando largas lanzas. Su presencia era abrumadora. Uno por uno, se arrodillaron sobre una sola rodilla junto a Nin Chanch. Aunque estaban en silencio, todos podían sentir el poder aterrador que irradiaba de ellos. Intenso. Nin Chanch, todavía sentado con las piernas cruzadas sobre el divino cóndor, parecía aún más un antiguo ancestro Dao o venerable inmortal, flanqueado por estos guerreros celestiales. Tan majestuoso. Asintió lentamente, luego volvió a cerrar los ojos y reanudó su contemplación concentrada de la dinastía Fortuna expuesta que giraba a su alrededor. Chispas de inspiración continuaron brillando en su mente. No estaba preocupado en lo más mínimo por el ejército que sigue. La habilidad divina, esparcir frijoles en soldados. Los frijoles eran la base del maná. Los soldados eran Daben con armadura inmortal, inmunes al armamento mortal. Además, después de enfrentarse ya con varios ejércitos, Nin Chanch hacía tiempo que había comprendido los principios de las formaciones militares. Estos Daben también podrían formar formaciones. Podía concentrarse con seguridad en sus ideas. No hay problema. Todos miraban, completamente asombrados, a estos soldados y generales celestiales. Su respiración se enganchó. ¿Qué son estas cosas?, susurró alguien. Siento mi corazón temblar. El pequeño inmortal simplemente,
Agitó su mano, y convocó a decenas de miles de soldados en un instante. Velocidad imposible. Y míralos. Este ejército no parece más débil que el ejército Kesik que está frente a ellos. Son igual de aterradores. No más débil, siento que ni siquiera pude vencer a uno de ellos. Un artista marcial murmuró. Uno tras otro, los expertos del reino Havenman temblaron, intercambiando miradas amargas. No somos nada. ¿Desde cuándo? ¿Los expertos del reino Havenman se habían vuelto más débiles que los soldados de a pie comunes? ¿Cuándo pasó esto? Estos expertos eran figuras famosas en Jianghu. Tiros grandes. Pero antes del ejército Kesik y estos soldados celestiales blindados inmortales, se sentían completamente insignificantes. Como polvo. ¿Y los inmortales de la tierra? Cada uno tenía una expresión grave. Esto es serio. Vale, no eran tan débiles que no pudieran vencer a un solo peón. Pero este era un ejército de decenas de miles a ese nivel. Decenas de miles. Fue aterrador imaginar qué tipo de horrible alma de ejército podría condensar este ejército si formara un conjunto de batalla adecuado. Poder impensable. Li Chunnan estaba completamente en silencio, con el rostro grabado con profundos pensamientos. Abrió la boca queriendo decir algo, pero finalmente la volvió a cerrar. Las palabras fallan. Él simplemente miró fijamente el enfrentamiento dentro de la ciudad capital. A estas alturas, todos sabían que ambas partes tenían confianza. ¿Pero el resultado final? Eso solo se podría decidir luchando. Veamos quién gana. Temujin miró las filas perfectamente formadas del Dao Bin blindado inmortal junto a Nin Chanch, con un destello de gravedad cruzando su rostro. Sintió una clara amenaza por parte de este extraño ejército, pero permaneció valiente. Tenía fe absoluta en su ejército Kesik. Como emperador, si perdías la confianza, no eras apto para gobernar. Nunca retrocedas. Se había sorprendido por los diversos métodos de Nin Chanch, sí, pero ni una sola vez, de principio a fin, creyó que perdería. La imponente figura de Temujin irradiaba un aura dominante. Se levantó de su trono, gritando, «Ejército Kesik, escucha mi orden, pisotea a todos los enemigos, captura a Nin Chanch para mí, consíguelo». Un brillo ardiente brilló en sus ojos. El método inmortal. Él lo quería. No solo deseaba la vida eterna, que abarcaba miles, decenas de miles de años, sino que también codiciaba las innumerables y misteriosas técnicas de Nin Chanch. Si pudiera obtener este arte inmortal de invocar a Dao Bin, ¿y qué pasaría si el Yuan mongol perdiera 4 millones de soldados? Seguirían siendo una potencia de primer nivel en las 9 provincias. Lo tendré. Impulsada por esta convicción, el aura de Temujin aumentó. Ningún emperador de las 9 provincias era débil. Como gobernante del Yuan mongol, Temujin fue su existencia más fuerte. Yo soy la cima. Es solo que los emperadores rara vez se dignaban a luchar personalmente. Demasiado por debajo de ellos. El emperador Yuan dio la orden. El hombre de mediana edad de ojos agudos que estaba a su lado, Sebie, dio un paso adelante y apareció instantáneamente al frente del ejército Kesik. Sebie, solo el arquero más poderoso del Yuan mongol podría ganar ese título. Él también era el comandante del Kesik. El dios de la flecha. Por orden del emperador. Mate. Sebie rugió. Matar. 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 Rugidos atronadores se dispararon hacia el cielo. El aura combinada de las 50.000 tropas de Kesik no era menos poderosa que la de los ejércitos anteriores de 1 millón de efectivos, posiblemente incluso más fuerte. No solo eso, los lobos gigantes debajo de ellos echaron la cabeza hacia atrás y aullaron al unísono. ¡Agoo! Estos lobos fueron criados junto a sus jinetes desde su nacimiento. Entendieron perfectamente la intención humana, amplificando la destreza de combate de los jinetes Kesik, a un grado aún más aterrador. Sinergia perfecta. 50.000 jinetes de lobos cargaron el dragón imperial y les infundió. Las lanzas de lobo celestial en sus manos irradiaban una nitidez extrema. Carga. Su impulso era abrumador y asfixiante. No puedo respirar.
Parecía como si todo a su paso fuera pisoteado hasta convertirse en polvo. Aniquilación. Todos instintivamente contuvieron la respiración. Aquí viene. En contraste. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sam Sam Feng. C275. Capítulo 275. El bando contrario permaneció inquietantemente tranquilo. Clank. Cronk. Solo se podía escuchar el sonido rítmico de una armadura inmortal chocando contra largas lanzas, agudo y distintivo. El Daben de los 5 elementos, silencioso e impasible, avanzó lentamente. Una luz de 5 colores fluyó alrededor de sus cuerpos, estrellándose contra el abrumador Dao y imperial del Kesig. Retrocede. Rumble rumble. Mana contra Dynasty Fortune. Su primer choque directo. Brillantes destellos de luz estallaron en el cielo, un espectáculo deslumbrante pero mortal. Rayas de intenciones asesinas llenaron el aire. Nin Chanch levantó una ceja y su sentido espiritual cubrió la capital mongol, observando cada detalle minucioso. Cada vez más ideas inundaban su mente. Fascinante. Él comandó mentalmente al Gaben hacia adelante. Ataque. Vamos. Boom. Rugble. Las decenas de miles de Daben de 5 elementos, que coinciden numéricamente con los Kesig, empujan sus lanzas hacia adelante en perfecto unísono. Su alma de ejército condensada. En lo alto, de repente se materializó una lanza colosal, que brillaba con 5 colores brillantes. Vaya. Lanza gigante. Colgaba vasto sobre el cielo, irradiando una nitidez incomparable, haciendo que los corazones latieran de miedo. ¡Qué agudo! La lanza gigante de 5 colores cayó hacia abajo. ¡Fuos! El aire mismo parecía zumbar y temblar. Gu jadeó, sintiendo un terror extremo que irradiaba esa lanza incluso desde su punto de vista distante. Esa cosa es peligrosa. ¿Estos soldados y generales celestiales también pueden condensar un alma de ejército? Entonces no son básicamente iguales a las personas reales, susurró a alguien en Sok. Todos quedaron atónitos. Al principio pensaron que era solo un extraño truco inmortal. Pero ahora, parecía que el misterio era mucho más profundo de lo que imaginaban. ¿Qué es esta magia? Los guardias de Kesig todavía estaban perdiendo flechas. Tvan. 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 Pero debajo de la lanza gigante que descendía, las flechas se rompieron instantáneamente, sin ofrecer resistencia. Puf. Puf. Sevier, que ahora sostenía un enorme arco grande, tocó una flecha del lobo celestial. Vaya. Salió disparado como un cometa, imbuido de un poder penetrante extremo, dirigido directamente a la lanza gigante de 5 colores. Perfora. La flecha de Sevier llevaba el poder de toda el alma del ejército Kesig. Su impulso fue inmenso. Pero solo logró detener la lanza gigante de 5 colores por una fracción de segundo antes de romperse. Crack. La expresión de Sevier se contorsionó. Rugió hacia los cielos. No. Ejército Kesig, atención a mi llamado, condensa el alma del ejército, formación activada. Se oyeron rugidos. Los 50.000 soldados Kesig derramaron hasta el último ápice de su aura siniestra. Luego, fusionado con la fortuna Dao imperial, se transformó en un poder fundamentalmente diferente del Sai ordinario. Evoluciona. Roar. Con un grito que rompe el cielo. El alma del ejército Kesig condensada. Un general divino, montado en un colosal lobo celestial, apareció en el vacío. El propio Sevier se había retirado, en algún momento, al centro de la formación Kesig. Estaba rodeado de guardias, con los ojos bien cerrados, completamente inconsciente, como un cadáver viviente. ¿Se está fusionando? Todos miraron, estupefactos. ¿Qué clase de formación es esta? Esta situación. Fue como si el propio Sevier, junto con su montura de lobo, se convirtieran en el alma del ejército. Totalmente único. Nunca había visto esto antes. ¿Qué clase de alma de ejército es esa?
Coulson, mirando desde lejos, tartamudeó con incredulidad. Esto estaba más allá de su comprensión. Había comandado ejércitos, condensado almas del ejército, incluso las había usado para aumentar su propio poder para derrotar a los inmortales de la Tierra. ¿Pero este método? Ni siquiera había oído hablar de ello. ¿Cómo es esto posible? Muchos espectadores estaban igualmente desconcertados y completamente perdidos. Solo un puñado de los expertos más conocedores tenían expresiones graves. Esto es diferente. Nim Chang sintió un destello de curiosidad. Ah, ya veo. Él entendió aproximadamente. Esta alma del ejército Kesig General Divino era esencialmente la propia voluntad marcial de Sebi, amplificada y fusionada con el poder colectivo a través de Dynasty Fortune. Esto le permitió ejercer un poder mucho mayor que el método anterior utilizado por los inmortales terrestres mongoles, simplemente tomar prestado poder. Esta fue una integración mucho más profunda. El hecho de que Sebi se volviera inerte durante el proceso, incapaz de reaccionar incluso si era atacado directamente, fue el precio. Interesante compensación. Dynasty Fortune es realmente otra cosa. Tener un efecto tan peculiar, reflexionó Nim Chang interiormente. HMMPH. Podía sentir que sin las propiedades únicas de Dynasty Fortune actuando como una especie de lubricante, la voluntad marcial de un Lan Remoro nunca podría fusionarse con un Army So en este grado. Aplicación fascinante. Aún así, permaneció impasible. No impresionado. Un pensamiento surgió en su mente. Reaccionar. Al instante, el alma del ejército de Five Elements Daben también cambió. Bajo la mirada asombrada de todos, los Yaven comenzaron a golpear sus largas lanzas contra su armadura inmortal siguiendo un patrón rítmico específico. Clank, clank, clank. Su avance se detuvo. Parecía un ritual antiguo y solemne. Si uno mirara con atención, podían ver. Los Yaven estaban organizados en escuadrones de 5. Cada grupo de 5 escuadrones formó una formación más grande de 5 elementos. Estas formaciones se anidaron unas dentro de otras, capa tras capa, construyendo sutilmente una gran serie de batallas increíblemente profunda y compleja. Ahora la matriz está completamente activada. Vaya. Muy arriba, un general celestial, de docenas de sang de altura, se materializó. Agarró la lanza gigante de 5 colores previamente condensada. Se parece exactamente a un general divino de los mitos celestiales. Impresionante. Todos contuvieron la respiración. La batalla estaba evolucionando tan rápidamente que era vertiginosa. ¡Qué rápido! Primero, la carga inicial. Y luego un breve choque. Y luego la condensación de almas de ejército absolutamente únicas. Cada paso, cada método, fue impresionante. Y ahora. Se había convertido en un enfrentamiento entre las dos almas del ejército. Del lado de Kesig, el lobo celestial divino general Sebi. Del lado de Daben, el general inmortal empuñando la lanza gigante de 5 colores. Ambos irradiaban un poder inmenso y sus auras volaban hacia el cielo. Ni siquiera la jaula Dynasty Fortune pudo contener completamente su presencia. El choque agitó las nubes violentamente. Enormes pilares de vacío aparecieron en el cielo. El suelo mismo parecía temblar. La gente podía ver débiles grietas que comenzaban a extenderse por los muros de la capital mongol. La ciudad se está rompiendo. La expresión de Xiao Sanxiao quedó congelada. Yo soy débil. Él se quedó en silencio. Un rastro de falta de voluntad parpadeó en sus ojos, pero tuvo que admitirlo. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Feng. C-276. Cualquiera de estas dos almas del ejército a las que se enfrentara, sería completamente reprimido. Ninguna posibilidad. Un sabor amargo llenó su boca. Había pensado que, después de vagar por el mundo durante 4000 años, era prácticamente un dios entre los hombres. Pero al ver esto hoy, claramente había seres muy por encima de él. Mucho más fuerte. Miró intensamente el campo de batalla, sin perderse nada.
En este momento, el general divino lobo celestial y el general inmortal Daven chocaron entre sí. ¡Boom! La lanza gigante de 5 colores brilló con una nitidez asombrosa, presionando hacia abajo como una montaña que cae. ¡Aplastar! El lobo celestial debajo del general divino rugió desafiante. El general empujó su lanza de lobo celestial hacia arriba para recibir el golpe. ¡Clank! Pero el impacto casi arruinó su forma. La propia lanza del lobo celestial parpadeó, disipando corrientes de poder del alma del ejército. Debilitamiento. El temblor ensordecedor resonó en el cielo. Los espectadores del Yuan mongol palidecieron. Solo a partir de este primer intercambio quedó claro, el lobo celestial divino general estaba en desventaja. ¿Ya estás perdiendo? El rostro del general inmortal opuesto era indistinto e irradiaba una indiferencia absoluta. Su lanza gigante de 5 colores apuntó hacia adelante nuevamente. Empuje. Su escalofriante borde parecía lo suficientemente afilado como para perforar el vacío mismo. ¡Qué agudo! La expresión de Temujin era increíblemente grave, mezclada con incredulidad. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo pudo el ejército que Ninchanch convocó casualmente ser tan poderoso? ¿Capaz de enfrentarse a la base última del Yuan mongol, el ejército Kesik? Incluso, suprimiéndolo. Imposible. Muy por encima de. Las dos colosales figuras chocaron a una velocidad cegadora. ¡Bam! 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 El cielo se llenó de impactos atronadores. Incluso con la dinastía Fortuna tratando desesperadamente de reforzar y contener la batalla, las ondas de choque seguían siendo aterradoras. Demasiado fuerte. Una voluta perdida de luz inmortal de 5 colores cayó, tallando una cicatriz profunda y sin fondo en la capital mongol de abajo. ZZZZZZZZT. Calles y callejones se derrumbaron. Los edificios se derrumbaron. La gente se dispersó en pánico. En ese momento, todos los habitantes de la capital miraron aterrorizados a las dos almas del ejército enfrentadas. ¡Corre! Parecía el fin del mundo. Todo lo que podían hacer era orar, orar para que su lobo celestial divino general fuera lo suficientemente fuerte para ganar. Por favor, gana. Pero claramente. Esa era una esperanza vana. Ninguna posibilidad. Van. 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 Los rápidos sonidos de las armas chocando continuaron implacablemente. Estaba claro que el lobo celestial divino general estaba mayormente a la defensiva, recibiendo golpe tras golpe. La lanza gigante de 5 colores constantemente marcaba heridas aterradoras en toda su forma. A diferencia del efecto debilitante del Bloodfiend Banner, esto fue una supresión pura y abrumadora mediante pura fuerza. Fuerza bruta. Si no fuera por la corriente continua de fortuna Dao imperial que fluye desde el cielo, reforzándola constantemente, el lobo celestial divino general probablemente se habría derrumbado hace mucho tiempo. Apenas aguantando. Se podía ver claramente. Dentro de la formación Kesik, el cuerpo físico de Sevier tembló violentamente. Su rostro estaba mortalmente pálido. La sangre goteaba constantemente de las comisuras de su boca. Obviamente, el enfrentamiento entre las almas del ejército le estaba infligiendo una severa reacción. Duele. Los soldados de Kesik también se estaban volviendo visiblemente más pálidos y debilitándose. Drenaje. En definitiva. No importa cuán místicos fueran los aficionados de Dynasty Fortune, la base todavía estaba en los propios soldados. Cuando el alma del ejército sufrió daño, sufrieron el rebote. En marcado contraste. El Daven permaneció completamente impasible. Como pozos profundos y tranquilos. Incansable. No siento dolor. Operando puramente por instinto de combate. Eran como máquinas de matar natas. El miedo se coló en los ojos de todos los que los observaban. Monstruos. Rayas de luz brillaron en el vacío. La batalla del alma del ejército se desató. La situación del lobo celestial divino general se volvió cada vez más desesperada. Fallando. Temujin había perdido completamente la compostura anterior. Las cosas se habían salido salvajemente de su control.
Cuando apareció el ejército Kesig, el enemigo no reutilizó el temido banner del demonio de sangre como se esperaba. En cambio, ¿utilizó alguna técnica inmortal desconocida para convocar a este aterrador ejército? ¿Qué salió mal? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de monstruo es él? Temujin miró fijamente a los soldados individuales de Daben, como si estuviera mirando monstruos reales de la leyenda. No son humanos. Esperaba desesperadamente que el Daben flaqueara, se disipara, pero su deseo no se cumplió. En cambio, fue su ejército que sigue el que fue rechazado implacablemente. Se tosía sangre repetidamente. Podía imaginar lo que sucedería, una vez que el alma divina del ejército general fuera destruida, se acabaría por completo. Sin recuperación. Y lo que fue aún más aterrador. Ese pequeño inmortal, de principio a fin, simplemente había permanecido sentado con las piernas cruzadas sobre la espalda del cóndor, con los ojos cerrados, completamente inmóvil. Ni siquiera ha peleado todavía. Por primera vez, Temujin realmente sintió que las cosas se le escapaban de las manos. Su expresión se hizo pesada. Él lo sabía, no podía esperar más. Debe actuar ahora. El plan original era rey contra rey, general contra general. Pero no podía quedarse sentado viendo cómo aniquilaban al ejército Kesig. No había salvado los 3 millones antes porque necesitaba atraer a Nin Chanch a la ciudad. Pero ahora necesitaba preservar hasta el último ápice de fuerza. No más pérdidas. Tomando su decisión, Temujin no lo dudó. Descendió lentamente de su trono. Bajo las miradas asombradas de sus funcionarios, caminó hacia adelante. Se está moviendo. Él iba a intervenir, personalmente. El emperador lucha. Los espectadores que estaban afuera se quedaron boquiabiertos. Sus mentes se tambalearon. Increíble. No lo podían creer. El emperador Temujin del Yuan mongol estaba siendo obligado por el pequeño inmortal a unirse personalmente a la batalla. El propio emperador. Esto significaba, el Yuan mongol realmente había agotado todos sus trucos. Se habían quedado sin opciones. Jaque mate. Contacto 2. Capítulo 277. ¿El gobernante de una dinastía? ¿Qué clase de existencia era esa? Absolutamente el pilar inquebrantable de toda su nación. Incluso con el viejo dicho ningún emperador de las 9 provincias es débil, casi nadie había visto nunca a un emperador pelear. La razón era sencilla, los sabios no se paran bajo muros desmoronados. Además, una dinastía tenía innumerables soldados de élite, generales poderosos y expertos de primer nivel. Si llegara un punto en el que el emperador tuviera que intervenir, esto significaba que la dinastía estaba realmente al borde del colapso, algo que normalmente solo se veía cuando una dinastía estaba al borde del colapso. Por lo tanto, mientras Temujin descendía de su trono, una sorpresa total llenó los ojos de todos. ¿El emperador está luchando? Gran Khan, no debes hacerlo, absolutamente no. Un funcionario se lamentó. Tus sirvientes han fracasado, este es nuestro crimen. Otro se inclinó frenéticamente. Este viejo sirviente todavía puede luchar hasta la muerte. Gran Khan, no puedes luchar personalmente en absoluto. Un viejo ministro, con lágrimas corriendo por su rostro. Ese Nin Chanch es un criminal cruel, el cuerpo de su majestad vale 10.000 piezas de oro, ¿por qué rebajarte a su nivel? Innumerables funcionarios se postraron y algunos viejos ministros incluso lloraron incontrolablemente. La culpa y el pánico llenaron sus ojos. Si una dinastía había caído hasta el punto en que su emperador tenía que tomar personalmente el campo, era un profundo fracaso por parte de sus ministros. Temujin simplemente agitó su mano con desdén, con la mirada fija en el distante Nin Chanch, sacudiendo lentamente la cabeza. Tontos. Entre sus ministros había individuos fuertes, claro, pero eso solo era relativo a la gente común. Antes de Nin Chanch, no eran diferentes de las hormigas. Sabía que si intentaban luchar, simplemente los enviarían a la muerte. Él masacró a mi pueblo, este emperador debe matar personalmente a este villano para desahogar el odio en mi corazón. La voz de Temujin era helada. De repente. ¡Fwom!
Una aura abrumadora y dominante brotó de él, volando hacia el cielo. La fortuna Dao imperial que había estado girando alrededor de los cielos finalmente pareció encontrar a su amo, su conducto. Empezó a hervir violentamente. Hebra tras hebra de potente poder de fortuna infundido en Temujin, haciendo que su presencia parezca aún más profunda, inmensurablemente profunda. Enciende. La capital del Yuan mongol. Este era su estadio. Mi dominio. En otros lugares, incluso con el impulso de Imperial Dao Fortune, la fuerza de Temujin sería comparable a la de un máximo experto de las 9 provincias, tal vez ni siquiera tan fuerte como Xiao Sanxiao. Pero aquí, en su capital, su poder aumentó exponencialmente. Poder ilimitado. Llegó a un nivel que incluso Xiao Sanxiao y Wu Wudi solo podían admirar con asombro. ¡Qué fuerte! La expresión de Xiao Sanxiao se volvió grave. Tal como lo pensé. Intradebr. Un gobernante de dinastía del calibre de Temujin, mejorado aún más por Dynasty Fortune, casi nadie en las 9 provincias, el mundo marcial puede igualarlo, es un monstruo ahora. La leyenda dice que en la antigüedad, antes de que las dinastías alcanzaran prominencia, las sectas de artes marciales también poseían su propia fortuna acumulada. Los expertos marciales de entonces podían ejercer un poder mucho mayor que ahora porque también tenían el impulso de la fuerza de la fortuna. Los buenos viejos tiempos. Pero ahora, la fuerza de la fortuna está monopolizada por las dinastías. Se ha convertido en dominio exclusivo de sus gobernantes, injusto. Miró el poder que giraba alrededor de Temujin, un destello de anhelo en sus ojos, rápidamente reemplazado por resignación. Suspiro. ¿Establecer una dinastía? Es más fácil decirlo que hacerlo. Se requería no solo talento en el cultivo marcial, sino también la capacidad de juzgar el carácter, gestionar personas, comandar ejércitos y aprovechar oportunidades cruciales. Lo más importante es que convertirse en gobernante dinástico también era un grillete. Si la dinastía cae, el emperador muere. No hay escapatoria. Mucho menos libre y sin restricciones que un poderoso artista marcial. Adquirir poder de fortuna siempre tuvo un precio. En realidad, en sus 4000 años de larga vida, Xiao Sanxiao había encontrado oportunidades para establecer su propia dinastía. Pero al final decidió renunciar a ese camino. Quería seguir persiguiendo la cima de las artes marciales, romper sus grilletes definitivos. Mi camino es diferente. Desafortunadamente. Todavía no lo había logrado. Tan cerca, pero tan lejos. Hasta que esta vez salió del aislamiento, y escuchó los rumores sobre Nim Chanch. El Dao inmortal. ¿Podría ser el verdadero destino de las artes marciales? Se preguntó, con los ojos llenos de complejidad. Una sensación de falta de voluntad lo carcomía. No puede ser. Siempre sintió que las artes marciales deberían tener más, pero, por desgracia, su talento, como el de innumerables predecesores, no pudo romper esa barrera final. Mientras la mente de Xiao Sanxiao corría con estos pensamientos, vio a Temujin pisar el campo de batalla donde las dos almas del ejército se enfrentaron. En este momento, el general divino lobo celestial y el general inmortal con la lanza gigante luchaban con increíble intensidad. ¡Bam! ¡Crash! ¡Boom! Grandes energías chocaban constantemente, haciendo temblar el vacío mismo. Pero estaba claro, empezaban a aparecer grietas en la forma del lobo celestial divino general. Se está rompiendo. No importa cuán desesperadamente los soldados que sig de abajo invirtieran su poder en ello, las reparaciones no pudieron seguir el ritmo de la destrucción. Demasiado rápido. Los ojos de Temujin se entrecerraron. Es hora de intervenir. Tuvo que intervenir. El emperador caminó por el aire. Lentamente extendió su puño derecho. Vaya. Al instante resonó el aullido ensordecedor de un lobo celestial. Incluso los lejanos espectadores de Jianghu lo escucharon con una claridad aterradora. El rugido de este lobo no solo resonó dentro de la ciudad, parecía que sonaba durante toda la dinastía Yuan mongol. Aguoo, dinastía ruge. Boom. Del puño derecho de Temujin, brotó un lobo celestial blanco puro, formado por una fuerza de fortuna condensada y su única fuerza verdadera imperial.
Aunque era solo una construcción energética, parecía terriblemente vivo. Un verdadero lobo. Este lobo celestial blanco irradiaba un poder incomparable. Sus garras desgarraron la lanza gigante. Corte. Crash. Un temblor demoledor. La multitud jadeó horrorizada. El general inmortal con la lanza gigante, en realidad se vio obligado a retroceder. De ninguna manera. Capítulo 278. Esta fue la primera vez desde que comenzó la batalla que el general inmortal quedó en desventaja. Todos respiraron frío. No esperaban que la fuerza personal de Temujin fuera tan formidable. ¡Qué fuerte! Esto, ¿no significa esto que hay al menos varios otros expertos de este calibre en las 9 provincias? El emperador Min, el emperador In, son al menos tan fuertes como este emperador Yuan. Coulson sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral, comprendiendo verdaderamente por primera vez el aterrador poder de una dinastía. Esto solo fortaleció su determinación de luchar por la supremacía. Decidió en ese mismo momento, después de regresar, tuvo que reunir sus antiguas fuerzas, absorber la mayor parte posible del antiguo territorio Sui, lentamente, construir su poder a partir de allí. Mi turno. La ambición estalló en su corazón. Todos los que presenciaron el ataque de Temujin quedaron atónitos. El dicho ningún emperador de las 9 provincias es débil estaba siendo demostrado ante sus ojos. Finalmente lo entendieron. No era solo una frase vacía, era un hecho frío y duro. Los súbditos mongoles Yuan estallaron en una ovación ensordecedora. ¡Viva nuestro emperador! El poder divino del Gran Khan. El fanatismo brillaba en sus ojos. El único ataque de Temujin había hecho retroceder al aparentemente invencible general inmortal. Su confianza aumentó. Podemos ganar. Solo el propio Temujin. Su expresión se hizo aún más grave. Este general inmortal es tan extraño. Ese ataque pareció hacer retroceder al general que empuñaba la lanza, pero en realidad no cumplió con sus expectativas. El general inmortal no había sufrido ningún daño real, solo un revés momentáneo. A este ritmo, incluso con él y el general divino lobo celestial formando equipo, solo pudieron suprimirlo. Pero no lo olvides. Todavía estaba Ninchanch, que ni siquiera se había movido todavía, mirando desde la barrera. Él todavía está allí. Aunque no sabía qué estaba haciendo Ninchanch, sabía que no había que subestimar a Ninchanch. Parecía como si Ninchanch estuviera sentado allí, controlando a estos Daobin, pero Temujin tenía el presentimiento de que las cosas no eran tan simples. Algo anda mal. Por lo menos, ese horrible Doomsday Bloodfiend Banner aún no había reaparecido. Si bien su Imperial Dark Fortune no temía el efecto debilitante de esa bandera, el poder puro del mar sangriento en sí seguía siendo una gran amenaza. Esa cosa es peligrosa. Pero la flecha ya estaba clavada, tenía que seguir adelante. Ya no tenía el lujo de considerar tantas cosas. No hay vuelta atrás. Sebi, juntos. La voz de Temujin llegó a la conciencia de Sebi. Sabía que Sebi podía oír. Akum. Con este breve respiro, el lobo celestial divino general finalmente se solidificó nuevamente, su forma fue restaurada. Una rabia humana, la voluntad de Sebi, parecía arder en sus ojos. Había estado suprimido durante tanto tiempo. Ahora, finalmente, podría contraatacar. Venganza. El propio Temujin estaba peleando. Sebi, como su principal general, tuvo que liderar la carga. El lobo celestial divino general dejó escapar un rugido furioso y, montado en su lobo colosal, cargó hacia adelante nuevamente. Esta vez fue completamente imprudente abandonar toda defensa. Todos fuera de ataque. Todos quedaron conmovidos por esta valentía feroz y suicida. ¡Qué feroz! ¡Boom! La lanza del lobo celestial chocó con la lanza gigante de 5 colores una vez más. Pero a diferencia de antes, cuando el general divino lobo celestial era derrotado constantemente, esta vez, el general inmortal se vio obligado a estar en desventaja. ¿Está perdiendo? Porque ahora tenía que desviar gran parte de su poder para lidiar con Temujin, que se acercaba amenazadoramente. 2 contra 1. Temujin, envuelto en la fortuna Dao imperial,
Cada puñetazo que lanzaba sacudía el cielo y la tierra. Podría matar instantáneamente a un inmortal de la tierra. Incluso Sakyamuni, con el poder combinado de su formación de los 10.000 Budas, no sería rival para Temujin en este momento. Porque Temujin ahora encarnaba la fe colectiva y la fortuna de millones de súbditos de su capital. Todos podían escuchar sus fervientes gritos. El poder divino de nuestro emperador. Le rogamos al gran Khan que mate a Nengchanga, venga las almas de nuestros héroes yuan mongoles caídos. Innumerables miradas de odio se centraron en Nin Chanch, deseando poder destrozarlo con sus propias manos. Morir. 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 Los ojos de Temujin ardían. Intentó repetidamente eludir al general inmortal y atacar directamente a Nin Chanch, pero fue bloqueado constantemente. Su mirada se hacía cada vez más fría. Quítate de mi camino. Bien. Decidió concentrar todo su poder en el general inmortal que tenía delante. Destruye primero a este guerrero celestial. Entonces eres el siguiente, chico. Los estruendos que destrozan la tierra resonaron continuamente. Los espectadores quedaron atónitos. Vieron a Temujin y al general divino lobo celestial, trabajando juntos, reprimiendo completamente al general inmortal. Está funcionando. Los rayos de luz de 5 colores comenzaron a disiparse de los soldados de Dao Bin. Se están debilitando. Esta fue la primera vez que presenciaron los límites de estos Daben blindados inmortales. ¿Podría ser que el pequeño inmortal vaya a perder? Un temblor de incredulidad los recorrió. No pudieron aceptarlo. Instintivamente miraron hacia Nin Chanch, y luego se colective jadeó de sorpresa. Ahora todo el mundo se dio cuenta. Nin Chanch había abierto los ojos en algún momento sin que ellos lo supieran. ¿Cuándo lo hizo? Dentro de los ojos de Nin Chanch, ahora se arremolinaba una luz espiritual de 5 colores, irradiando un misterio inaccesible y un poder abrumador. Incluso expertos como Xiao Sanxiao no se atrevieron a mirarlo directamente. Sintieron una sacudida y luego inmediatamente descartaron su anterior y tonto pensamiento, de que él había perdido. De ninguna manera ha terminado. Nadie creería que Nin Chanch, en este estado, se había quedado sin trucos. Simplemente esperaron con gran expectación, ansiosos por ver qué nuevo y sorprendente método revelaría. Muéstranos más. Nin Chanch miró el campo de batalla. Una sonrisa débil y complacida tocó sus labios. Perfecto. Había estado observando la dinastía Fortuna todo este tiempo. Ola tras ola de inspiración había surgido a través de él. Ahora, con Temujin tomando personalmente el campo, la dinastía Fortuna se manifestó aún más claramente. Su naturaleza fundamental prácticamente quedó al descubierto ante sus ojos. Esa inspiración finalmente alcanzó su punto máximo. Eureka. Poder de Fortuna, su esencia es esencialmente poder mundial. Él se dio cuenta. Capítulo 279. O quizás, el poder de un dominador mundial. Es la recompensa de la voluntad mundial a sus gobernantes elegidos, y también una forma de restricción, esperando que los gobernantes usen esta fortuna para desarrollarse y expandirse. Interesante paradoja. En la antigüedad era la era de las sectas. Dominaron las 9 provincias. De esta manera, las sectas podían acumular poder de fortuna y los expertos marciales podían ejercer una fuerza mucho mayor porque ellos también se veían impulsados por él. Pero ahora gobiernan las dinastías, por lo que la fortuna les pertenece. Los tiempos cambian. Pero si utilizo el poder de la fortuna, solo necesito tomar sus aspectos empoderadores, sin sus restricciones, esto es crucial, sin condiciones. En el futuro, si reúno toda la fortuna de las 9 provincias, ¿podría tal vez convertirme en el señor de este mundo? Una gran ambición. La comprensión de Nin Chanch sobre el poder de la fortuna se profundizó profundamente. Innumerables ideas se arremolinaban en su mente, finalmente, alcanzando su cenit. Notificación del sistema. Has observado el poder de fortuna de la dinastía mongol Yuan y has comprendido la esencia de la fortuna. Has combinado el Dao de la fortuna con tu propia fundación Dao de los 5 elementos, creando con éxito el método de condensación de la pagoda inmortal de la habilidad divina, fortuna. De repente,
Se produjo una transformación trascendental dentro de Nin Chanch. El árbol espiritual de los 5 elementos dentro de él se balanceaba violentamente. Corrientes de maná convergieron y operaron de una manera profundamente mística. Luego, en lo más alto del árbol espiritual, lentamente comenzó a formarse una pagoda en miniatura, translúcida y vidriada de 9 pisos, que irradiaba un inmenso poder inmortal. Vaya. Nuevo juguete. Esta pagoda parecía etérea, ilusoria, pero aún así, su naturaleza extraordinaria era innegable. Podría despojar a la fortuna e infundirla en sí mismo. Sin restricciones por la voluntad mundial. Ese punto por sí solo lo convertía en una habilidad divina suprema. Un punto de inflexión. Nin Chanch se dio cuenta de la comprensión. Cuando la era de los inmortales realmente llegara, si esta pagoda inmortal de la fortuna, Qiyun Sin-Te, pudiera condensarse por completo, poseería un poder inimaginable. Potencial ilimitado. Una sonrisa genuinamente alegre se extendió por su rostro. J.E. Las ganancias de hoy fueron verdaderamente extraordinarias. Más significativo que cualquier otra habilidad divina. Si el Yuan mongol no lo hubiera enojado, obligándolo a venir personalmente a su capital, quién sabe cuánto tiempo le habría llevado crear una técnica tan basada en la fortuna. Gracias, idiotas. Momento perfecto. Empecemos por tomar la fortuna de tu Yuan mongol, murmuró Nin Chanch, con la mirada fija en Temujin y la voz completamente indiferente. En el momento en que sus ojos aterrizaron en Temujin, el cuerpo del emperador tembló violentamente. Oh. Una premonición intensa y escalofriante lo abrumó de repente, como si amenazara con tragárselo entero. Mal sentimiento. Muy malo. Intentó desesperadamente localizar la fuente de este repentino temor. Y sus ojos se encontraron con la mirada indiferente de Nin Chanch. Boom, mentalmente. Temujin sintió una explosión invisible detonar en su mente. Su cerebro se quedó completamente en blanco. Luego gritó, un sonido crudo y de pánico, retirada. Retírate inmediatamente, corre. Todos miraron, estupefactos. No podían entender por qué el emperador Yuan abandonaría repentinamente una posición tan ventajosa y huiría. Claramente había empujado al general inmortal al borde del abismo. Solo un poquito más y podría haberlo aniquilado por completo. ¿Por qué correr ahora? Los espectadores quedaron completamente desconcertados. Hasta que, lo vieron. Esa figura vestida de blanco, se había levantado, en algún momento desconocido. Él está de pie. Un jadeo colectivo le succionó el aire de los pulmones. El pequeño inmortal se está moviendo. Xiao Sanxiao, Wu Wudi y los demás expertos destacados quedaron profundamente conmocionados. Se dieron cuenta de algo profundamente inquietante. Por alguna razón, les resultó increíblemente fácil pasar por alto la presencia de Nin Chanch. Era como si Nin Chanch no quisiera ser percibido, simplemente no pudieran percibirlo. ¿Cómo es eso posible? Hace apenas unos momentos, creyeron verlo abrir los ojos. Y ahora parecía que de repente se daban cuenta de que estaba de pie. Era obvio. El pequeño inmortal estaba a punto de hacer su movimiento. Es su turno. Nin Chanch miró al ahora casi colapsado general inmortal con la lanza gigante. Casualmente señaló con el dedo. Flick. Un torrente de maná puro se derramó en él. Vaya. El general inmortal previamente maltratado ardió instantáneamente con luz divina de 5 colores. Su aura aumentó, incluso más fuerte que antes. Máxima potencia. Después de todo, anteriormente, Nin Chanch no lo había dirigido activamente, operaba puramente según el instinto de su habilidad divina. Gran diferencia. Y esto. Realmente fue solo el comienzo. Oh chico. La voz indiferente de Nin Chanch comenzó a resonar lentamente. Sintió todas esas miradas llenas de odio hacia él. Decidió que no estaba de humor para un largo ida y vuelta. Se creó la técnica de la fortuna. No hay necesidad de perder más tiempo. Terminemos con esto. Hoy, tu Yuan mongol se extinguirá. Las palabras planas y sin emociones sumieron a todos en un silencio atónito.
lo afirmó como un hecho innegable. Para Nin Chanch, destruir el yuan mongol significaba que podía absorber su fortuna en su pagoda inmortal de la fortuna. Este fue el primer paso para utilizar la habilidad divina de su fortuna recién creada. Paso 1. Adquirir fortuna. Todos miraron fijamente mientras una tenue luz de 5 colores comenzaba a acumularse alrededor del cuerpo de Nin Chanch. Era diferente de todas las otras luces de 5 colores que lo habían visto usar antes. Por alguna razón, esta luz que emanaba de él ahora enviaba escalofríos de terror aterrador y profundo por sus espinas. Esto es, algo más. La primera habilidad divina innata nacida de su perfeccionada fundación Dao de los 5 elementos. La luz divina de 5 colores. Por fin estaba, a punto de ser revelado al mundo. Mira. Capítulo 280. Llegó el momento. Los ojos de cada espectador brillaron con profunda y absoluta conmoción. ¿Qué? ¿Qué es eso? Alguien gritó, señalando salvajemente. Esa luz de 5 colores, ¿por qué me hace sentir un temblor en lo más profundo de mi alma? Otro se agarró el pecho, jadeando. Es como, si lo miro aunque sea un segundo más, una espada celestial me derribará. Un tercero cerró los ojos, aterrorizado. Silbido, ¿cuántos malditos trucos tiene el pequeño inmortal? Los jadeos resonaron. Demasiado aterrador. Siento que hay algo, un inmenso horror escondido dentro de esa luz de 5 colores, aún más espantoso que esos generales inmortales de Gaben anteriores, mucho más aterrador. ¿No es eso obvio? El pequeño inmortal está peleando personalmente ahora, por supuesto, será infinitamente más aterrador que solo sus soldados convocados. Ola tras ola de gritos de asombro estallaron. Toda la gente de Jianghu que observaba quedó sumida en un profundo shock. Con los ojos muy abiertos, llenos de anticipación y un anhelo desesperado, no se atrevieron a perderse ni un solo detalle infinitesimal. Esto es historia. Desde el comienzo de la batalla de hoy hasta ahora. Los innumerables métodos que había demostrado Nin Chanch les habían proporcionado una comprensión aún más profunda y visceral del Dao inmortal. O mejor dicho, la existencia misma del Dao inmortal en las 9 provincias ahora parecía más natural, más inevitable. Es real. Fue un proceso sutil y gradual. Desde que Nin Chanch reveló por primera vez el Dao inmortal, los expertos de Jianghu habían pasado de la incredulidad inicial a la aceptación, al horror atónito y, finalmente, a su estado actual de asombro y ferviente deseo. Todo esto estaba allanando el camino para la futura propagación del Dao inmortal. Se siembran las semillas. Un destello de absoluto asombro cruzó los ojos de Xiao Sanxiao. Increíble. Su propia fuerza verdadera vasta e ilimitada parecía agitarse inquietamente, como si esa luz divina de 5 colores, en el siguiente instante, se transformara en una espada celestial y cortara su poder por completo. Mi poder, le teme. El Dao inmortal, refinando el poder del cielo y la tierra para el propio uso, ¿es realmente tan aterrador? Susurró, con la voz ronca. ¿El Dao inmortal es realmente el único camino para las artes marciales? Su corazón era una tormenta de conmoción y emociones complejas. Sintió una profunda falta de voluntad para aceptarlo, pero el poder del Dao inmortal lo había sacudido una y otra vez. Especialmente las diversas técnicas que Nin Chanch había demostrado. Lo dejaron innegablemente claro, al menos por ahora, las artes marciales eran muy inferiores al Dao inmortal. Tuvo que admitir que el Nin Chanch que tenía delante tenía mucho, mucho más talento deslumbrante que él. Estoy superado. Al menos. En sus 4000 años de amargo cultivo, nunca había logrado forjar un nuevo camino. Pero este oponente había alcanzado este nivel en solo 12 años. La brecha entre ellos era simplemente incomprensible. 12 años. ¿Cómo? Una ola de aplastante derrota lo invadió. Yo he fracasado. ¿Y Li Chungan? Sus ojos también reflejaban una conmoción horrorizada. Así que esto es todo. Sacudió la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. Recordó que antes había pensado en comparar a Wang Xianxi con Nin Chanch, pero ahora estaba claro, los dos simplemente no eran comparables. No hay comparación alguna.
El pequeño inmortal es absolutamente el prodigio número 1 en las 9 provincias por toda la eternidad. Declaró con convicción. Y además, el actual experto número 1 en las 9 provincias. Murmuró, su voz se llenó de asombro. Todos temblaron ante sus palabras, pero nadie, ni siquiera Xiao Sanxiao o Wu Wudi, pudo refutarlo. Tuvieron que admitirlo, Li Chungan tenía razón. Es verdad. Era un hecho. En los últimos miles de años, nadie había demostrado jamás una destreza de combate tan aterradora. ¿La espada del loto verde inmortal de hace 3000 años? Podría luchar contra un ejército de 1.000.000 de hombres hasta detenerlo, sí, pero solo un empate. No como Nin Chanch, que podría aniquilarlos. Destrucción completa. Innumerables miradas de sorpresa se centraron en Nin Chanch. En cuanto a Temujin, un escalofrío profundo y profundo se levantó dentro de él. Sus ojos se llenaron de pavor. ¿Su confianza anterior? Totalmente destrozado. La luz de 5 colores que irradiaba el cuerpo de Nin Chanch le hizo sentir un terror que arañó su alma. Esta luz. Le temo. Peor aún. Podía sentir claramente la fortuna Dao imperial dentro de su propio cuerpo temblando. Mi poder, tiene miedo. Esta era la raíz de su terror. Temujin no tenía miedo del Doomsday Bloodfiend Banner porque sabía que el poder del mar sangriento no podía superar verdaderamente a Imperial Dao Fortune. Pero ahora, esta luz de 5 colores, recién aparecida, ya mostraba un poder tan asombroso y dominante. Esto es diferente. No puedo dejar que esa luz de 5 colores caiga en absoluto. Temujin rugió interiormente, con un grito desesperado y primario en su mente. Un destello enloquecido y desesperado comenzó a parpadear en sus ojos. La inmensa presión que pesaba sobre él estaba haciendo perder su racionalidad. Por primera vez desde que tomó el control del Yuan mongol, sintió la amenaza de muerte. Densas hebras de Dynasty Fortune llovieron desde los cielos, enrollándose a su alrededor. Echó la cabeza hacia atrás y rugió, ejército Kesig, con tu emperador, carga. El propio emperador liderando la carga. La moral del ejército Kesig se disparó. Por el Khan. Los 50.000 soldados Kesig rugieron como uno solo, locura, RN teñir / diagonal manchar, sus ojos. Podían sentir la ansiedad desesperada de su emperador. Uno por uno, los guerreros Kesig, montados en sus lobos gigantes, cargaron hacia Nin Chanch. Incluso si supieran que es inútil. Aunque no lograra mucho. Morimos por él. Pero si sus vidas podían comprar aunque fuera una fracción de segundo, estaban dispuestos. Vale la pena. Rugble. 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 El trueno de patas gigantes golpeando la tierra sacudió los cielos. Todos miraron, atónitos. No esperaban que el Yuan mongol se volviera tan frenético, iniciando directamente una batalla final de vida o muerte. Esto es una locura. El ejército de Kesig lanzó una carga desesperada y suicida.